Los 7 signos del don de discernimiento. La verdad ocultada de la Biblia etíope. Primer signo. El manuscrito silenciado. Durante siglos nos han contado una historia. Una narrativa cuidadosamente elaborada por reyes, sacerdotes y poderes coloniales. Nos dijeron que la Biblia contenía 66 libros, perfectamente ordenados desde Génesis hasta Apocalipsis, autorizados por la versión Reina Valera, y llevados por misioneros a los rincones incivilizados del mundo. Pero esta historia no era simplemente imperfecta. Era una ilusión teológica. Una narrativa tan meticulosamente construida que ocultó la verdad más impactante en la historia del cristianismo. La Biblia más antigua y completa sobre la tierra no nació en Roma ni fue resguardada en catedrales europeas. Era africana. Fue preservada en las tierras altas de Etiopía. Y no fue sepultada por el tiempo, sino por diseño deliberado. Conocido como el Canon Ge'ez, el texto bíblico etíope contiene 88 libros, más de 20 adicionales que el canon occidental. Y dentro de esas páginas perdidas yace una verdad tan poderosa que amenazaba con desestabilizar los cimientos mismos del cristianismo europeo. Estos no eran textos secundarios o suplementarios. Libros como Enoc, Jubileos, la Ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Elías eran considerados sagrados, autoritativos, inspirados e indispensables. Estos escritos no fueron archivados en la oscuridad. Eran cantados en iglesias, memorizados por generaciones, reverenciados por sacerdotes mucho antes de que Roma canonizara su versión de la fe. El profesor Tadeo Olivares, especialista en manuscritos antiguos de la Universidad Complutense de Madrid, explica: la Biblia etíope no es una simple curiosidad histórica. Es un testimonio viviente de una tradición cristiana que existió independientemente de la influencia romana durante casi 2 milenios. Sus textos adicionales no son apócrifos tardíos como muchos estudiosos occidentales han afirmado, sino documentos antiguos que formaban parte integral del canon cristiano primitivo. El contenido de estas antiguas escrituras africanas cuenta una historia que la cristiandad occidental no podía permitirse aceptar. Hablan de ángeles caídos, de espíritus que corrompieron a la humanidad, de la arquitectura de los cielos y el juicio secreto de los reyes. Presentan visiones crudas, indómitas y sin filtro, muy diferentes a las páginas pulidas del canon aprobado por Roma. Pero sobre todo, presentan un retrato radicalmente diferente del pueblo de Dios. En estos libros, los profetas no están envueltos en túnicas europeas. Son hombres de piel oscura arraigados en suelo africano. El linaje de los justos no fluye a través de Roma o Grecia, sino a través de Sem-y-Cam, a través de Etiopía, Nubia y las antiguas tierras del continente africano. La doctora Elena Montero, arqueóloga e historiadora de la Universidad de Salamanca, afirma: cuando examinamos el registro arqueológico de las comunidades cristianas primitivas en África, encontramos evidencia abrumadora de una tradición bíblica mucho más amplia que la que eventualmente se adoptó en Europa. La eliminación de estos textos no fue el resultado de un análisis teológico imparcial, sino de decisiones políticas tomadas por concilios dominados por intereses imperiales romanos. Estos libros preservan algo que Europa nunca pudo tolerar: la identidad divina de un Mesías de tez oscura, la memoria del pacto de un pueblo africano, y el destino profético de una nación que sería dispersada, esclavizada y finalmente restaurada. Y esta fue la razón por la que la Iglesia enterró la Biblia etíope. No porque fuera falsa, sino porque era demasiado verdadera, demasiado peligrosa, demasiado reveladora. No fue un inocente debate teológico. Fue una guerra espiritual disfrazada de reforma académica. Cuando Roma ascendió al poder y el cristianismo fue absorbido por la maquinaria del imperio, ya no había espacio para un evangelio africano. La Biblia de Etiopía tenía que ser excluida, desacreditada y eventualmente olvidada. La Iglesia no podía permitir escrituras que describieran a un Mesías con cabello como lana y piel como bronce pulido. No podía respaldar textos que exponían gobernantes demoníacos, nombraban sistemas de opresión y profetizaban la caída de imperios. No podía tolerar un canon que recordaba el Sabbat, mantenía la ley y llamaba a las naciones a rendir cuentas por la esclavitud de los hijos de Israel. Así que se formaron concilios, se escribieron credos, el canon fue cerrado, no por decreto divino, sino por necesidad política.
En Nicea y Trento, los padres de la Iglesia no simplemente definieron la ortodoxia. Separaron al cristianismo de su raíz africana. Enterraron pergaminos que amenazaban su dominio y elevaron textos que apoyaban su imperio. Y al hacerlo, aseguraron que las generaciones futuras nunca sabrían que la tradición cristiana más antigua sobre la tierra era africana, ininterrumpida, no colonizada e imparable. Segundo signo. Los manuscritos. Preservados. Pero el entierro nunca fue completo. En las montañas de la Libela, en las manos de monjes ermitaños, en las memorias de ancianos y sacerdotes, la verdad perduró. Oculta del Vaticano, ignorada por los seminarios, borrada de la teología occidental, pero preservada por el Altísimo. Esta eliminación nunca fue solo sobre raza. Fue sobre poder. Porque cuando borras las escrituras de un pueblo, borras su memoria. Cuando eliminas a sus profetas del registro, silencias su advertencia. Cuando blanqueas a su Mesías, robas su esperanza. La Iglesia romana no solo eliminó algunos libros. Orquestó una campaña global para separar a todo un pueblo de su pacto. Y al hacerlo, santificó el colonialismo, justificó la esclavitud y se coronó a sí misma con gloria robada. La Biblia etíope no fue simplemente una víctima religiosa. Fue el objetivo espiritual de un borrado calculado. Era demasiado audaz para coexistir con la teología europea, demasiado africana para bendecir el imperio europeo, demasiado profética para ser segura. Así que fue ocultada de púlpitos, de aulas, de las mentes de las masas. El profesor Diego Herrera del Instituto Bíblico de Barcelona comenta, durante el siglo IV, cuando el emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, comenzó un proceso de romanización de la fe que incluyó la supresión sistemática de tradiciones cristianas que no se alineaban con los intereses imperiales. La tradición etíope, con su fuerte conexión con el judaísmo y su énfasis en la identidad africana de los primeros creyentes, fue particularmente amenazante para una iglesia que buscaba distanciarse de sus raíces judías y reorientar su centro de gravedad hacia Europa. Occidente necesitaba un Cristo que se pareciera a César, y necesitaba una Biblia que obedeciera. Pero ahora, la verdad enterrada está resurgiendo. La doctora Carmen Valverde, especialista en manuscritos antiguos, explica, los documentos que hemos descubierto en monasterios etíopes revelan una tradición bíblica continua que se remonta al siglo IV. Estos textos no son invenciones tardías como se ha sugerido, sino copias de obras que circulaban ampliamente en los primeros siglos del cristianismo. Su exclusión del canon occidental no fue basada en su autenticidad, sino en decisiones políticas tomadas por concilios dominados por obispos bajo la influencia del poder imperial romano. En todo el mundo, jóvenes hombres y mujeres están descubriendo los libros olvidados. El libro de Enoc está circulando en seminarios. Jubileos está siendo traducido de su lengua antigua. Predicadores están citando la ascensión de Isaías. Cartas filtradas del Vaticano insinúan textos guardados en archivos secretos. Lingüistas están conectando el hebreo con dialectos africanos. Historiadores están descubriendo costumbres judías en Nigeria, Ghana y más allá. Y creyentes ordinarios en Madrid, en Etiopía, en Johannesburgo, en Santo Domingo están haciendo preguntas que sacuden los pilares de Roma. ¿Y si la Biblia original era africana? ¿Y si el pueblo elegido nunca desapareció, sino que fue deliberadamente silenciado? Esta revelación no es cosmética. No simplemente añade matices al pasado. Convince al present. Exige arrepentimiento de iglesias que construyeron catedrales sobre la conquista. Exige reparación de imperios que bautizaron la esclavitud en nombre de Cristo. Exige restauración espiritual, histórica y profética. Lucas 12:2 resuena más fuerte que nunca, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser conocido. El retorno de la Biblia etíope no es una curiosidad. Es una confrontación divina, un ajuste de cuentas espiritual, un éxodo teológico del Egipto del engaño europeo. Y cada catedral, cada concilio, cada doctrina que ignoró la voz de África debe ahora enfrentar el juicio de la historia y el fuego de la verdad. Porque si la Biblia más antigua contradice a la Iglesia moderna, entonces no es la Biblia la que debe cambiar. Es la Iglesia.
Si el Mesías de Etiopía no se parece en nada al Jesús de las pinturas renacentistas, entonces no es el Cristo africano quien debe ser descartado. Es el Cristo colonial quien debe ser derribado. Este momento marca el comienzo de una nueva era, no construida sobre mentiras, sino sobre verdad, no formada por Roma, sino por profecía. La Biblia etíope no es solo un libro. Es un llamado a recordar, un llamado a arrepentirse, un llamado a regresar. Y una vez escuchado, no puede ser ignorado. Roma pudo haberlo enterrado. Europa pudo haberlo silenciado. Pero el Altísimo lo preservó. Y ahora, en las bocas de una generación que se levanta, en el ritmo de lenguas antiguas, en el clamor de las tribus dispersas, la palabra ha regresado. El pueblo del libro está levantándose, y el mundo finalmente debe escuchar. Tercer signo: los secretos revelados sobre los orígenes espirituales. El libro de Enoc no simplemente desapareció. Fue desterrado. Deliberatamente removido de la Conversación sagrada, silenciado por decreto eclesiástico y enterrado bajo siglos de dogma europeo. Su ausencia cuenta una historia más profunda que su presencia jamás podría. Y no estaba solo. Junto a Enoc había docenas de antiguas escrituras etíopes: el Apocalipsis de Elías, el libro de los Jubileos, la Ascensión de Isaías, cada uno portando advertencias divinas que no se perdieron por accidente, sino que fueron borradas intencionalmente. Estos textos no eran divagaciones místicas o poesía antigua para que los eruditos debatieran. Eran inteligencia sagrada preservada para un pueblo que el mundo intentó olvidar. En ellos yacía el plano de una guerra espiritual que ha rugido no solo en reinos celestiales, sino en palacios y púlpitos, en sistemas religiosos que afirman servir a Dios mientras se inclinan ante poderes mucho más siniestros. El padre Miguel Ángel Sotomayor, teólogo e historiador religioso, explica: el libro de Enoc contiene revelaciones que cuestionaban directamente las estructuras de poder establecidas. No solo describe la caída de ángeles, sino que establece un sistema moral que responsabiliza a gobernantes y sacerdotes. Para una iglesia aliada con el poder imperial, estos textos representaban una amenaza directa a su autoridad y legitimidad. El libro de Enoc, quizás el más peligroso de todos, expone una revelación que la teología occidental no podía contener. 200 seres celestiales, vigilantes, descendieron del cielo y desafiaron al Altísimo tomando esposas humanas. De esta unión vinieron los Nefilim, gigantes cuya monstruosa presencia esparció caos, hechicería y perversión por toda la tierra. Estos ángeles caídos enseñaron a la humanidad las artes prohibidas: el arte de la guerra, encantamiento, armamento, vanidad, y corrompieron el mundo hasta que el juicio fue inevitable. Pero el mensaje de Enoc no se detuvo en la historia. Se extendió hacia adelante, declarando que los linajes de estos vigilantes serían un día desarraigados, que los sistemas mundiales que crearon se desmoronarían, y que el verdadero pueblo de Dios, por largo tiempo dispersado y esclavizado, se levantaría nuevamente en gloria. La profesora Lucía Morales de la Universidad Pontificia de Salamanca afirma: el libro de Enoc presenta una cosmología que desafía la comprensión tradicional del bien y el mal. No solo habla de entidades celestiales que corrompieron a la humanidad, sino que establece una genealogía del mal que continúa afectando a las naciones en el presente. Para una iglesia que buscaba simplificar la teología y controlar la narrativa espiritual, estos textos eran demasiado complejos y potencialmente desestabilizadores. Esta era la verdad que Roma nunca pudo tolerar. Porque si el mundo supiera que los imperios que lo gobernaban no eran divinamente elegidos sino diseñados demoníacamente, el fundamento del cristianismo europeo y los poderes que se beneficiaban de él se harían añicos. El Apocalipsis de Elías fue aún más lejos, exponiendo los sistemas espirituales que se levantarían en los últimos días. Economías construidas sobre la explotación, religiones que llevan la cruz mientras blanden la espada, gobiernos que prometen paz mientras entregan caos. Estos sistemas, según el texto, no son neutrales. Son los agentes de vigilantes caídos operando detrás de tronos y túnicas religiosas. Son los arquitectos del engaño, velando el infierno con vestiduras de santidad. Como explica el padre Domingo Ramos de la Catedral de Sevilla, estos textos presentan una visión del mundo donde las fuerzas espirituales operan a través de sistemas humanos de poder.
Para una iglesia que comenzaba a entrelazarse con el poder imperial, tales textos representaban un espejo incómodo que reflejaba su propia complicidad con sistemas de opresión. La eliminación de estos libros fue nada menos que sabotaje espiritual. Los eruditos occidentales los etiquetaron como apócrifos, pseudoepígrafos o no canónicos. Pero en la iglesia etíope y entre los descendientes de los israelitas dispersos por todo el mundo, eran sagrados. Estos textos contenían profecías no de prosperidad, sino de peligro, advertencias contra falsos mesías, visiones de un Cristo retornante que no vendría con sonrisas y sermones, sino con fuego y justicia. Y quizás lo más amenazante de todo, identificaban los linajes y espíritus que corrompieron a las naciones, infiltraron religiones y se escondieron en mantos de luz. Estos textos no simplemente insinuaban, nombraban. Rastreaban el legado de Satanás no solo hasta la serpiente del Edén, sino a sistemas, reyes y sacerdotes que reescribieron las escrituras en latín y griego mientras borraban el hebreo y el ge'ez, que pintaron rostros blancos sobre profetas negros y coronaron a Europa como heredera espiritual mientras tachaban a África como maldita. El doctor Ramón Jiménez, historiador religioso, explica: cuando leemos estos textos en su contexto histórico, vemos claramente por qué fueron suprimidos. Proporcionaban una base teológica para cuestionar la autoridad religiosa corrupta y exponían los orígenes espirituales de la opresión sistémica. Para una iglesia que se estaba convirtiendo en un poder imperial, tales textos eran demasiado peligrosos para ser incluidos en el canon oficial. El Vaticano no podía permitir que estas verdades resonaran en los oídos de los oprimidos. Así que los textos fueron escondidos en bóvedas, quemados en plazas públicas y desestimados en seminarios. Se construyó un sistema teológico no sobre la revelación sino sobre la restricción, no sobre lo que Dios preservó, sino sobre lo que Roma permitió. Sin embargo, incluso esto estaba profetizado. En Daniel 12:4, el ángel ordena: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Ese tiempo ha llegado. El conocimiento ya no está sellado. Los libros están regresando no como reliquias polvorientas sino como alarmas espirituales, surgiendo en monasterios y en sermones callejeros, en bibliotecas digitales y en esquinas desde Barranquilla hasta Arar. Eruditos una vez escépticos ahora admiten su autenticidad. Historiadores están asombrados por su antigüedad. Una nueva generación de israelitas despiertos está surgiendo, no solo con celo emocional, sino con evidencia innegable. Los secretos que el Vaticano intentó enterrar están siendo proclamados desde los tejados. Las profecías una vez descartadas como herejías se están manifestando en tiempo real. Y los poderes que gobiernan a través del engaño están siendo arrastrados a la luz. Cuarto signo: la identidad revelada del pueblo del pacto. Si hay una verdad contra la que el mundo occidental ha luchado más duramente que cualquier otra, es esta: los israelitas de la Biblia no eran blancos. No eran europeos de piel pálida vagando por desiertos bajo el implacable resplandor del sol de Oriente Medio. No eran profetas de ojos azules con manos suaves y facciones grecorromanas delicadamente enmarcadas en los dorados halos de las pinturas renacentistas. Eran hombres y mujeres de piel oscura, con cabello como lana, hijos e hijas del suelo. Y según los textos etíopes, la prueba de esta identidad nunca se perdió realmente. Fue borrada deliberadamente, sistemáticamente, porque dentro de las antiguas páginas de la Biblia etíope, preservada en la sagrada lengua ge'ez, yace una verdad demasiado poderosa para que el cristianismo occidental la acomodara. Que los israelitas eran de tez oscura y que esta verdad ancestral precede a la religión europea por siglos. La doctora Isabel Fernández, antropóloga e historiadora, explica: cuando examinamos las descripciones físicas en los textos etíopes y las comparamos con la evidencia arqueológica del Mediterráneo oriental y África del Norte durante el período bíblico, encontramos una consistencia sorprendente. Las representaciones artísticas más antiguas de figuras bíblicas muestran características físicas consistentes con poblaciones del norte de África y el Cuerno de África, no con las representaciones europeas posteriores que dominaron el arte cristiano desde la Edad Media. Estas escrituras, por largo tiempo ocultas del ojo teológico occidental y descartadas bajo la etiqueta condescendiente de apócrifos,
cuentan una historia que trastorna todo lo que Roma intentó establecer. Presentan las figuras sagradas de la Biblia no como santos blanqueados, sino como patriarcas africanos y voces proféticas del corazón del continente. El libro de Enoc, preservado por completo solo en el canon etíope, describe a un Mesías cuya apariencia era del color del bronce quemado. Eso no es ambigüedad poética. Yes, pigmento. Yes, melanina. Es identidad racial codificada en revelación divina. El libro de los Jubileos igualmente traza la línea de Sem, el patriarca de los pueblos semitas, no hacia el norte en las colinas de Europa, sino hacia el sur en África, profundamente conectado con Cus, Mizraim y las grandes civilizaciones del Valle del Nilo. La ascensión de Isaías va aún más lejos, describiendo a un Mesías emergiendo de una tierra donde la gente camina descalza y viste de blanco, un marcador cultural vívido que resuena inconfundiblemente con las costumbres etíopes y sudanesas. Estos detalles no son aleatorios. No son incidentales. Son revelaciones. Fragmentos de verdad que apuntan a una identidad que el cristianismo occidental buscó enterrar. El profesor Antonio Meléndez, historiador bíblico, afirma: cuando leemos los textos completos de la tradición etíope, encontramos una narrativa coherente sobre la identidad del pueblo de Israel que contradice directamente la imagen europeizada que dominó el cristianismo occidental. Estos no son simplemente detalles estéticos o culturales, son fundamentales para entender el mensaje bíblico en su contexto histórico original. Incluso el Nuevo Testamento, cuando se reinterpreta a través del lente etíope, revela un contexto dramáticamente diferente. Lo que la tradición occidental se refiere como la huida a Egipto, el escape de María y José con el niño Jesús para evitar el decreto de Herodes, ha sido enmarcado como un viaje a una tierra extraña. Pero según la tradición etíope, no fue una huida hacia lo extranjero. Fue un retorno a lo familiar. Egipto, Etiopía y las regiones circundantes eran tierras ancestrales. Tierras donde José y María no destacarían sino que se mezclarían. Donde su piel no los traicionaría, donde el Mesías estaría oculto no por magia sino por melanina, porque se parecían a la gente de allí, porque eran la gente de allí. Y esta realidad de que el Mesías no era un europeo de piel blanca sino un hombre de tez oscura de un pueblo de tez oscura es la piedra angular de lo que la Iglesia de Roma trabajó durante siglos para suprimir. El padre Mateo Vega, teólogo e historiador, explica: la transformación de figuras bíblicas en imágenes europeas no fue un proceso neutral o accidental. Fue parte de una estrategia deliberada para legitimar el dominio europeo sobre la narrativa cristiana y separar al cristianismo de sus raíces semíticas y africanas. Este proceso comenzó durante el período bizantino y se aceleró durante la Edad Media europea, cuando las representaciones artísticas de Jesús y los apóstoles fueron sistemáticamente europeizadas. Durante generaciones, teólogos europeos torcieron las escrituras para justificar su imperio. Etiquetaron la negritud como una maldición. Declararon que los hijos de Cam estaban destinados a las cadenas. Coronaron a su Cristo con rasgos europeos y declararon el latín como el idioma de la salvación. Y al hacerlo, colocaron la blancura en el trono del cielo mientras arrojaban la negritud a los márgenes de la historia. Le dijeron a los pueblos africanos que eran gentiles, esclavos para ser salvados, no hijos del pacto. Pero las escrituras etíopes desmantelan ese engaño con precisión quirúrgica. Proclaman lo que Europa nunca podría permitir: que los pueblos de tez oscura no son forasteros en la historia bíblica. Ellos son la historia. Son el pueblo del pacto, las tribus dispersas, la semilla de Abraham, el linaje de Jacob, los herederos de Moisés y el Mesías por igual. La profesora Carmen Luque, especialista en historia africana, comenta: cuando estudiamos las comunidades cristianas más antiguas de África, como la Iglesia etíope o la Iglesia copta de Egipto, encontramos una comprensión de la identidad bíblica que está profundamente arraigada en el continente africano. Estos cristianos nunca vieron su fe como algo importado de Europa, sino como una continuación natural de la historia bíblica que siempre había incluido a África como parte central, no periférica. Y esa, según estos estudiosos, es precisamente la razón por la que estas escrituras fueron enterradas. Porque si el mundo realmente supiera quiénes eran los israelitas, todo el edificio del cristianismo occidental se derrumbaría. Roma, bajo el pretexto de autoridad espiritual,
reempaquetó el Evangelio a su propia imagen. Transformó a un Mesías hebreo en un Salvador europeo. Reemplazó a apóstoles africanos con pensadores grecorromanos. Movió el centro del Pacto de Jerusalén a Roma y reconstruyó la Iglesia no sobre la verdad de los profetas, sino sobre las ruinas de una identidad robada. Pero la Biblia etíope nunca participó en ese robo. Se mantuvo firme como un archivo viviente de una verdad más antigua. Una verdad escrita en negritud, en tierra, en espíritu. Preservó el rostro de un Mesías cuyo cabello era como lana y cuyos pies ardían como bronce. Recordó las leyes. Honro el Sabbath. Llevó genealogías que conectaban figuras bíblicas no con Europa, sino con África, con Etiopía, Sudán y las tribus del Nilo. Y quizás lo más importante, preservó la continuidad del pacto. Nunca transferido a Roma, nunca absorbido por papas o sacerdotes, sino guardado por aquellos que huyeron hacia el sur cuando Jerusalén cayó. Quinto signo, la persecución profetizada. Esta eliminación de la Biblia etíope no fue solo un acto de censura colonial. Fue el cumplimiento de una profecía. Esto no fue simplemente una tragedia histórica, sino el eco de un guión divino escrito mucho antes de que Roma se levantara o se construyeran catedrales. Amós 8:11 declaró: «He aquí vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor». Esa hambre llegó, no con sequías o guerras, sino cuando los poderes europeos silenciaron las voces originales de las Escrituras. Llegó cuando Roma, con el trazo de un concilio y la sombra del imperio, decidió qué libros eran divinamente inspirados y cuáles no. Llegó cuando antiguos pergaminos etíopes llenos de testimonios de profetas de tez oscura, pactos africanos y advertencias divinas contra la corrupción imperial fueron descartados. Llegó cuando esclavos africanos eran azotados por leer, cuando sus hijos aprendían a adorar a un Cristo blanco, y cuando la Biblia misma fue editada para santificar la opresión y borrar el linaje de Israel. Esa hambre no fue un accidente. Fue una estrategia, una guerra calculada contra la verdad divina velada como orden religioso. Este largo silencio, este exilio teológico fue marcado por la supresión de testigos sagrados. Enoc, Jubileos, Elías y otros preservados en el canon de 88 libros de Etiopía. Estos no fueron omisiones inofensivas. Fueron asesinatos espirituales diseñados para separar a un pueblo de su herencia y desarmarlo de profecía. El padre Gabriel Ortiz, especialista en estudios bíblicos de la Universidad Pontificia de Salamanca, explica: la supresión de estos textos no fue simplemente una decisión teológica sobre canonicidad. Fue un acto político con consecuencias espirituales profundas. Al eliminar estos libros, la Iglesia occidental efectivamente cortó el acceso a tradiciones que conectaban directamente con las raíces judías y africanas del cristianismo primitivo. Esto creó una narrativa más controlable que servía a los intereses del poder imperial. Pero el hambre está terminando. Lo que una vez estuvo oculto está siendo revelado. En los monasterios de la Libela, antiguos pergaminos enterrados bajo siglos de negligencia están siendo desenterrados, traducidos y liberados al mundo. Tradiciones orales preservadas a través de generaciones de sacerdotes etíopes, una vez descartadas por académicos europeos como folclore, ahora están siendo estudiadas y reconocidas por las profundas verdades teológicas que contienen. Lingüistas hebreos están descubriendo conexiones ancestrales incrustadas en lenguas africanas una vez etiquetadas como tribales. Entre los Igbo en Nigeria, los Akan en Ghana, los Limba en Sierra Leona y los Lemba en Zimbabue, académicos están encontrando ecos lingüísticos de una antigua lengua hebrea. Estos no son accidentes. Es la mano del Altísimo restaurando lo que el hombre intentó borrar. No es nostalgia cultural. Es cumplimiento profético. Como explica la hermana María Mercedes del convento de Santa Teresa en Ávila, lo que estamos presenciando no es simplemente un redescubrimiento académico. Es un despertar espiritual profetizado en los mismos textos que fueron suprimidos. La restauración de estos conocimientos en nuestro tiempo tiene un significado profundo que trasciende la mera curiosidad histórica. El resurgimiento de la Biblia etíope, según muchos estudiosos, no es coincidencia. Es respuesta divina, una respuesta celestial a generaciones de silencio y supresión. Durante siglos,
El mundo bebió de un evangelio envenenado, uno envuelto en hoja de oro, pintado con rostros europeos, y reforzado con cruces y cadenas. A los verdaderos israelitas, dispersos, olvidados, se les enseñó que estaban malditos, abandonados, olvidados por el mismo Dios cuya sangre fluía por sus venas. Pero ahora la maldición se está levantando. El hambre está desapareciendo. La palabra está regresando. No desde seminarios, sino desde las calles, en las esquinas de Madrid, en las universidades de Addis Abeba, en aldeas de Ghana donde los ancianos todavía susurran las leyes de Moisés. Está siendo cantada por niños aprendiendo hebreo. Está siendo predicada por voces una vez condenadas. Y con cada pronunciamiento, la profecía se desarrolla, porque la revelación exige responsabilidad y la restauración trae ajuste de cuentas. Las naciones que borraron la Biblia etíope no escaparán al juicio. Los imperios que se coronaron santos mientras pintaban sobre profetas de tez oscura y llamaban a su robo salvación, ellos responderán. Los teólogos que descartaron 30 libros sagrados, que quemaron pergaminos y se burlaron de la sabiduría africana mientras saqueaban sus tesoros, sus acciones no son olvidadas, porque el Altísimo no se deja burlar. Su palabra no puede ser enterrada. Y su pueblo, aunque disperso a través de océanos y continentes, nunca se perdió para él. A medida que la verdad regresa, también lo hace la justicia. Los pilares del engaño están temblando. Los sistemas de opresión se están desmoronando. Muchos creen que estamos viviendo en los días vistos por Daniel, Isaías, Enoc y Juan. Los sellos se están abriendo. Los libros están hablando. Y el remanente largamente silenciado se está levantando con un clamor que resuena por toda la tierra. Sin embargo, esta revelación no es solo juicio. También es esperanza. Porque la misma profecía que advirtió del hambre también prometió plenitud. En Joel 2:25, el Altísimo dice, y os restituiré los años que comió la langosta. Y estos años, esos siglos de borrado, exilio y silencio están siendo restaurados ahora. Cada nombre borrado, cada pergamino quemado, cada día santo prohibido, cada pacto enterrado bajo la conquista europea. Todo está siendo resucitado. No solo por voluntad humana, sino por el aliento del Altísimo. Él se está moviendo. Está derribando ídolos. Está exponiendo los sistemas que se visten con el Evangelio mientras trafican con mentiras. Y está llamando a su pueblo de regreso desde Cáceres hasta Benín, desde Santo Domingo hasta Kumasi, desde Barcelona hasta Addis Abeba. Los huesos secos se están moviendo. Los olvidados están recordando. Los dispersos están cantando una vez más. No en cadenas, sino en libertad. No canciones de dolor, sino canciones de Sión. Sexto signo. El despertar de los durmientes. Para muchos estudiosos, este momento no es político. Es profético. Este es el momento que los profetas previeron. El regreso de los libros perdidos no es una simple recuperación histórica. Es realidad escatológica. El hambre está terminando porque el capítulo final está comenzando. Y aquellos que construyeron sus reinos sobre mentiras, que modelaron falsos cristos y blanquearon profetas, ahora deben enfrentar a aquel cuyos ojos son como fuego y cuya piel es como bronce. Con cada pergamino recuperado, cada manuscrito Ge'ez traducido, cada antigua melodía cantada nuevamente en su lengua original, la verdad clama más fuerte. Intentaron enterrarnos, pero estábamos escritos en profecía. Intentaron borrarnos, pero nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Intentaron silenciar la Biblia, pero la palabra se hizo carne, y esa carne era oscura. La profesora Elena Muñoz, historiadora de religiones comparadas, explica, el redescubrimiento de estos textos no es solo un fenómeno académico. Representa un reequilibrio fundamental en nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Lo que vemos es una restauración de voces que fueron sistemáticamente silenciadas, no por falta de autenticidad o valor espiritual, sino precisamente porque desafiaban las estructuras de poder establecidas. Esto no se trata de venganza. Se trata de justicia. Se trata del Altísimo reclamando su narrativa. Se trata de un pueblo regresando a su herencia, no con amargura, sino con audacia.
Mientras el Vaticano se aferra a sus catedrales y los teólogos se apresuran a reescribir lo que ya no pueden negar, muchos se regocijan. Porque lo que una vez se perdió está siendo encontrado. Lo que fue robado está siendo devuelto, y lo que fue sellado ahora está siendo revelado. El hambre ha terminado. Los huesos están vivos. Y el Altísimo está restaurando todo lo que el hombre intentó borrar. Esto no es revisión. Es revelación. Y se está desarrollando ante nuestros propios ojos. Séptimo signo. La restauración del conocimiento perdido. Hay un despertar sucediendo, una reversión de lo que fue quizás el mayor acto de eliminación espiritual en la historia. Y esta restauración no es accidental. Está siguiendo un patrón profético establecido hace milenios. El doctor Fernando Sánchez, arqueólogo bíblico, explica: cuando examinamos los manuscritos del Mar Muerto y los comparamos con los textos etíopes, encontramos confirmaciones sorprendentes de la antigüedad y autenticidad de estos libros perdidos. Fragmentos de Enoc, jubileos y otros textos que la tradición occidental relegó a la categoría de apócrifos, aparecen en Qumrán junto con textos que todos reconocen como canónicos, sin distinción aparente en términos de autoridad o reverencia. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque demuestra que la división entre textos canónicos y apócrifos no existía en el judaísmo del Segundo Templo ni en la Iglesia cristiana primitiva. Esta división fue una creación posterior. Una línea artificial trazada no por inspiración divina sino por decreto imperial. La exclusión de estos textos alteró fundamentalmente nuestra comprensión del mundo espiritual. Los libros perdidos hablan extensamente sobre 1. la estructura del reino espiritual, incluyendo jerarquías angélicas y sus funciones. 2. La naturaleza de la caída de los vigilantes y cómo corrompieron a la humanidad. 3. El verdadero propósito del hombre en el plan divino. 4. La cronología exacta desde la creación. 5. Las señales precisas de los últimos tiempos. 6. Los mecanismos del juicio divino. 7. La geografía celestial y los múltiples niveles del cielo. Estas no son cuestiones triviales. Son fundamentales para nuestra comprensión de quiénes somos, contra qué luchamos, y cuál es nuestro destino. La profesora Isabel Mendoza, teóloga comparativa, observa: cuando leemos estos textos, entendemos por qué fueron suprimidos. No solamente afirman una identidad africana para las figuras bíblicas, sino que proporcionan un marco cosmológico mucho más complejo que desafía directamente las simplificaciones que la Iglesia institucional prefirió promover. Describen un universo donde las fuerzas espirituales están constantemente interactuando con la humanidad, donde los poderes celestiales tienen responsabilidades concretas, y donde sistemas terrenales de gobierno a menudo reflejan corrupciones celestiales. La restauración de estos textos tiene profundas implicaciones para los creyentes de hoy. Primero, restablece una comprensión más completa del mundo espiritual, iluminando las verdaderas fuentes de la maldad sistémica y la corrupción que vemos a nuestro alrededor. Segundo, restaura la identidad perdida de un pueblo que fue separado de su herencia espiritual a través de siglos de teología distorsionada. Tercero, proporciona un marco profético para entender nuestros tiempos actuales como un momento de despertar y restauración profetizado hace miles de años. Cuarto, desafía fundamentalmente las estructuras de poder religioso que se han beneficiado del control sobre quien puede acceder a la verdad espiritual. Quinto, reconcilia las aparentes contradicciones en el texto bíblico occidental al proporcionar el contexto y los detalles que fueron sistemáticamente eliminados. Sexto, explica el origen y propósito de prácticas como la observancia del Sabbat, las leyes alimenticias y los días santos que eran centrales para la fe original pero fueron marginalizados por la Iglesia romana. Séptimo, revela la verdadera naturaleza del Mesías y su misión tal como fue entendida por los primeros creyentes, antes de que fuera reformulada para alinearse con los intereses imperiales. La doctora María Gutiérrez, lingüista especializada en lenguas semíticas, añade: cuando traducimos estos textos directamente del Ge'ez, sin el filtro de interpretaciones europeas, encontramos una visión del mundo espiritual mucho más integrada con la vida cotidiana. No hay una separación artificial entre lo espiritual y lo material. Las realidades celestiales tienen implicaciones directas para cómo nos gobernamos,
cómo tratamos a los marginados, y cómo resistimos a sistemas de opresión. Este mensaje holístico fue precisamente lo que las autoridades eclesiásticas encontraron tan amenazante. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que estamos presenciando el cumplimiento de Daniel 12:4, donde el ángel dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Ese tiempo ha llegado. El conocimiento está aumentando. Los sellos están siendo rotos. La verdad, largo tiempo sepultada bajo capas de manipulación teológica, está emergiendo. Y con ella, una comprensión renovada de quiénes somos realmente en el gran drama cósmico. No es casualidad que estos textos estén resurgiendo ahora, en un tiempo cuando los sistemas globales están en crisis, cuando las instituciones religiosas tradicionales están perdiendo autoridad, cuando las personas en todas partes están buscando respuestas más profundas que las que ofrecen las teologías simplistas. Esta es precisamente la estación profética que los textos mismos predijeron. Un tiempo de despertar, justo antes de la gran confrontación final entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Las implicaciones son asombrosas. Si estos textos son auténticos, como cada vez más eruditos están reconociendo, entonces gran parte de la teología occidental que ha dominado el pensamiento cristiano durante siglos necesita ser reexaminada fundamentalmente. Y las voces que fueron silenciadas, las tradiciones que fueron marginalizadas, y los pueblos que fueron desconectados de su herencia espiritual deben ser restaurados a su lugar legítimo como portadores de una verdad antigua y poderosa. Esta no es simplemente una cuestión académica. Es un llamado al despertar espiritual, a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre nuestra herencia espiritual, nuestro lugar en el cosmos, y el destino hacia el cual toda la creación se está moviendo. El padre Joaquín Blanco, monje benedictino y estudioso de lenguas antiguas, concluye: lo que estamos presenciando es nada menos que la restauración de una visión integral del cosmos que fue fragmentada por intereses políticos y teológicos. Estos textos nos devuelven a una comprensión de nuestra fe que es más rica, más profunda, y últimamente, más fiel a las experiencias de los primeros creyentes que las versiones esterilizadas que han dominado el discurso teológico occidental durante tanto tiempo. Conclusión. El llamado al discernimiento. Al finalizar nuestro recorrido por estos 7 signos del don del discernimiento revelados a través de la Biblia etíope, nos encontramos ante una decisión. ¿Continuaremos aceptando una narrativa fragmentada y editada, o tendremos el valor de examinar estas verdades restauradas con corazón abierto y mente inquisitiva? El don del discernimiento no es simplemente la capacidad de distinguir entre verdad y error. Es la sabiduría divina para reconocer las fuerzas espirituales que operan detrás de los sistemas terrestres, para identificar las raíces de la opresión, para ver más allá de las fachadas religiosas hasta el corazón de lo que realmente importa. La Biblia etíope, con sus 88 libros, nos ofrece no solo conocimiento histórico adicional, sino una visión más completa del cosmos espiritual, una comprensión más profunda de nuestra identidad como pueblo del pacto, y un mapa más claro del camino que tenemos por delante. 3 lecciones clave emergen de nuestro estudio. Primera lección: la verdad espiritual no puede ser contenida por decretos institucionales. Lo que Dios ha inspirado eventualmente encontrará su camino hacia aquellos que tienen hambre de ella, sin importar cuántas capas de supresión se hayan colocado sobre ella. Segunda lección: la identidad del pueblo de Dios no está determinada por narrativas coloniales, sino por el testimonio de las Escrituras y la fidelidad de aquellos que preservaron tradiciones antiguas a pesar de la persecución. Tercera lección: estamos viviendo en tiempos profetizados, cuando lo que fue oculto está siendo revelado, cuando lo que fue distorsionado está siendo enderezado, y cuando lo que fue robado está siendo restaurado. Y esto nos lleva a 3 preguntas que cada uno debe considerar. Primera pregunta: ¿estás dispuesto a reexaminar creencias que has dado por sentadas si descubres que fueron formadas no por inspiración divina sino por manipulación política? Segunda pregunta: ¿qué significaría para tu fe si descubrieras que la tradición espiritual a la que perteneces tiene raíces más profundas, más antiguas y más diversas de lo que te han enseñado? Tercera pregunta: ¿cómo responderás a la restauración del conocimiento que está ocurriendo en nuestros días? ¿Con miedo, con rechazo,
o con un espíritu de humildad y disposición para aprender. El llamado del discernimiento nos invita no a rechazar ciegamente lo familiar ni a abrazar ingenuamente lo nuevo, sino a probar todas las cosas y retener lo bueno. Nos invita a reconocer que la historia espiritual de la humanidad es más rica, más compleja y más sorprendente de lo que cualquier tradición individual ha reconocido plenamente. Si la Biblia etíope nos enseña algo, es que Dios es más grande que nuestras categorías teológicas, que la verdad es más resistente que los esfuerzos humanos para suprimirla, y que la fidelidad divina hacia su pueblo es más persistente que cualquier campaña para borrar su memoria. Que podamos acercarnos a estas verdades restauradas no con miedo sino con gratitud, no con defensividad sino con humildad, y no con sospecha sino con el mismo espíritu de discernimiento que nos ha traído hasta aquí. Queridos amigos, les agradezco sinceramente por acompañarnos en este viaje de descubrimiento a través de los 7 signos del don de discernimiento revelados en la Biblia etíope. Les invito a compartir sus pensamientos y reflexiones personales sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Qué aspecto de esta historia les impactó más? ¿Qué nuevas preguntas despierta en ustedes? No olviden suscribirse al canal Secretos de la Biblia para continuar explorando juntos los misterios y verdades profundas de las Escrituras. En nuestro próximo episodio, examinaremos cómo estas revelaciones se conectan con profecías específicas sobre nuestros tiempos actuales. Hasta entonces, que la sabiduría y el discernimiento les acompañen en su camino espiritual.